Hoy la palabra es el idioma desconocido. Hay un idioma desconocido. Dios nos enseña en su palabra que hablemos en ese idioma desconocido, que es uno de los dones del Espíritu Santo, el hablar en las lenguas. El hablar en lenguas, si tú lees la Biblia en Marcos capítulo 16, dice que esta es una de las señales que seguirán a los que creen en el nombre de Jesús, a los que creen en Jesús. Es el don de lenguas. El don de lenguas y la interpretación de lenguas es para el Nuevo Testamento, es para este tiempo. Y estos dones del Espíritu Santo vinieron con nuestro Señor Jesús. Amén. Por favor, abra su corazón y abra su entendimiento y sus oídos y determine creer y determine obedecer esta instrucción que el Señor te da. En el Salmo 32:8 dice: yo te guiaré, yo te enseñaré, yo te daré consejo, yo te mostraré el camino, yo velaré por ti. Y necesitamos obedecer esta parte del Señor, y Él nos dice que en este tiempo oremos en ese idioma desconocido, que oremos en el don de lenguas. Y este don de lenguas nosotros lo recibimos, es para toda la iglesia, y lo recibimos cuando somos bautizados por el Espíritu Santo. Cuando nacemos de nuevo, es el bautismo de Cristo, o sea, nacemos de nuevo. Hay una evidencia interna en nosotros de que hemos cambiado, de que hemos recibido de Dios algo especial, y lo que recibimos de Dios, según lo que hablábamos del nuevo nacimiento, hemos recibido un nuevo corazón. El Señor quita el corazón de piedra, dice la Escritura, y coloca un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón que siente, que tiene amor por Dios primeramente, y por sobre todo el amor a Dios, y segundo, el amor al prójimo. Hemos también recibido un nuevo espíritu, porque nosotros morimos allí en el jardín del Edén cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Entonces, este don de las lenguas lo recibimos, es la segunda experiencia que tenemos, amén, con el Espíritu Santo. En el nuevo nacimiento somos bautizados en Cristo y somos puestos dentro de la iglesia, y se nos da regalos de Dios que son dones, amén, los dones de la iglesia, el don de servir, el don de enseñar, el don de dar, el don de misericordia, de exhortar, de presidir y el de profecía. Recibimos los dones de la iglesia, y algunas personas reciben dones ministeriales. Entonces son personas que nacieron para ser profetas, para ser apóstoles, para ser pastores o maestros, o para ser evangelistas. Son 5 dones de ministerio. Estos son los 5 dones de Cristo, y que Él, cuando subió a los cielos, lo repartió a los hombres, lo entregó a los hombres, a los que Él quiso. Estos dones espirituales de 1 Corintios 12 es el don de lenguas, el hablar en lenguas. Hay un poder disponible de Dios cuando nosotros oramos en lenguas. Tú puedes experimentarlo para que des testimonio real de que es un don del Espíritu Santo. Es uno de los dones que está en la categoría de los dones de emisión o dones vocales. O sea, Dios habla a través de sus dones espirituales, y es poder de Dios para hacer lo que tiene que hacer. Entonces, este idioma desconocido es en lo que en primera de Corintios 14, desde el versículo 1, explica en todo este capítulo el don de las lenguas. En todo el capítulo hay instrucciones de cómo oramos en lenguas, de cómo nos reunimos en las lenguas. También hay una instrucción para los profetas.
hay mucha instrucción de cómo comportarnos dentro de la iglesia del Señor. Amén. Entonces, orar en el idioma desconocido, y quiero por medio de esta enseñanza darte un consejo y recomendarte que cuando estés orando, nosotros oramos en el entendimiento, oramos lo que nosotros sabemos y entendemos que estamos orando, pero también oremos en el don de lenguas. Nosotros le cantamos a Dios también con el entendimiento, pero también le podemos cantar en lenguas. El don de las lenguas, cuando nosotros interpretamos bien la palabra de Dios, cuando le aplicamos bien la hermenéutica, interpretamos bien, hay una buena interpretación bíblica, sabemos que el don de lenguas es para toda la iglesia. Allí hay varias evidencias, señales, que eran 120 los que estaban en el aposento alto, y sobre cada uno de ellos fue repartido lenguas de fuego, y cada uno oró en una lengua según el Espíritu Santo le da. Entonces, el hablar en lenguas, por medio de este don del Espíritu Santo, tú hablas directo a Dios. Cuando estás orando en lenguas, hablando en lenguas, las lenguas se usan, según la Escritura, lo vemos que es para orar, para hablar con Dios y para cantarle a Dios, en un lenguaje angelical, en un lenguaje espiritual, en una oración espiritual. Es por medio de este don, este es un idioma que aún nosotros cuando estamos orando lo entendemos. Ni quien nos oye orar en este don tampoco nos entiende. Pero Dios sí entiende, según la Escritura. ¿Sí? Él entiende lo que tú estás orando en ese lenguaje, en ese idioma desconocido, ¿cierto? Y cuando tú hablas en este don del Espíritu, no es tu mente la que está orando, es tu espíritu el que está orando con el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Recuerda que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios y que somos espíritu, alma y cuerpo. Nosotros somos 3 dimensiones. Tenemos 3 dimensiones en nosotros. Cuando oras en lenguas, hay veces nosotros podemos sentir el alma, que es donde están las emociones, donde está el intelecto, la mente y donde está la voluntad. Esa es el alma. Esa es el alma, la puedes identificar fácilmente. Y tu cuerpo físico, que es el que nos vemos todos los días, pero hay un espíritu, ese espíritu nacido de nuevo, porque para orar en lenguas debe ser nacido de nuevo, y este es un regalo de Dios, es un poder que tienes disponible allí para cuando ores. Amén. Para cuando ores, hables directamente con Dios y se hablan misterios. Amén. Así de que esfuérzate, sé valiente. El reino de Dios lo arrebatan los valientes. El Señor te ha dado este don que es un poder disponible para ti, donde se mueve bastante poder de Dios, porque se activan ángeles ministradores a tu servicio y se mueven las montañas. Nosotros sabemos que con fe se mueven las montañas, pero también se necesita el poder del Señor para que mueva esa montaña, y el don de lenguas es un don que nos ayuda en esta parte. Vamos es un poder disponible que el creyente tiene. Usted tiene un poder disponible. Yo creo que después de esta instrucción que el Señor te va a dar, si no oras en lenguas es porque no quieres, porque estás siendo negligente. Tú estás siendo negligente si no oras en lenguas, porque no quieres. Por eso te animo que quieras orar en este don. Dios lo habla a través del profeta Isaías. Dijo: en lengua de tartamudos orará este pueblo, y recibirán descanso y refrigerio, pero no quieren. Así de que nuestra carne no quiere orar en lenguas, nuestra alma tampoco quiere orar en lenguas, pero el Espíritu sí quiere. En 1 Corintios 14:1, tú puedes ver en la palabra, yo sé que tú lo sabes, la has leído bastante en la Reina Valera. Yo te lo quiero leer de la TLA, del lenguaje actual, que es una muy buena versión bíblica.
Dice Primera de Corintios 14:1, procuren amar con sinceridad y pidan al Espíritu Santo que los capacite de manera especial para hablar de parte de Dios. Cuando ustedes hablan en un idioma extraño, se ayudan solo a ustedes mismos. Dios los entiende, porque hablan verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Pero aparte de él, nadie más sabe lo que ustedes dicen. Por lo tanto, cuando ustedes hablen en idioma desconocido, deben pedirle a Dios que le dé capacidad de explicar lo que están diciendo. Por ejemplo, si yo oro en un idioma desconocido, el que ora es mi espíritu, porque yo no entiendo lo que digo. Versículo 15. Pasamos al versículo 15. ¿Qué debo hacer entonces? Pues orar y cantar en mi espíritu, pero también orar y cantar con mi entendimiento. Y yo le doy gracias a Dios de que, saltamos al versículo 18. Yo le doy gracias a Dios de que hablo en idioma desconocido más que todos ustedes. Aquí está hablando Pablo. Él dice que oraba mucho en lenguas, en el lenguaje, en el idioma desconocido. Dice, sin embargo, cuando estoy en la iglesia, prefiero decir 5 palabras que se entiendan y que ayuden a otros más que a decir 10.000 palabras en un idioma que nadie entiende. Hermanos en Cristo, sean inocentes como niños, pero no piensen como niños. Piensen como personas maduras. Dios dice en la Biblia, le hablaré a este pueblo por medio de extranjeros y en idioma desconocido, pero así no me harán caso. Supongamos que, entonces ahí vamos a mirar, cuando nosotros oramos en lenguas, es a Dios quien oramos. No entendemos lo que estamos hablando, pero Dios sí entiende lo que estamos hablando. Cuando oramos en lenguas, los mayormente bendecidos somos nosotros, porque dice, el que ora en lenguas a sí mismo se edifica. Esa palabra edifica, según los maestros, la raíz griega es de que usted se recarga espiritualmente, recibe refrigerio espiritual, recibe descanso, fuerza, fortaleza. Amén. Nos recargamos espiritualmente y oramos directamente al Señor. Él entiende lo que nosotros estamos orando. De hecho, en unos versículos más adelante, pedimos también en oración, en 1 Corintios 14 dice, pedirle al Señor que nosotros podamos entender lo que estamos orando en ese idioma desconocido, en el don de lenguas, que aquí lo vamos a recibir. ¿Cómo lo recibimos? Estamos orando en lenguas y vemos visiones o sentimos en nuestro corazón, lo vemos en nuestro espíritu, de qué es lo que estamos orando en lenguas. También nos dice la palabra que oremos en el Espíritu y cantemos en el Espíritu, pero también que cantemos con el entendimiento y que oremos con el entendimiento. O sea, cuando nosotros estamos orando por una situación, por una persona o por una ciudad o una nación, nosotros oramos con el entendimiento hasta donde podemos, hasta donde nos alcancen las palabras. Pero llega un punto en que no hay palabras, no sabemos más cómo orar. Ahí es cuando hemos orado del entendimiento, pero inmediatamente, por eso mismo que estamos orando, lo hacemos en las lenguas, en el idioma desconocido. Por favor, esto no es difícil de que tú lo apliques. El Señor no nos da cosas difíciles que no podamos hacer. Es muy fácil. Oramos el entendimiento y luego, por lo mismo que estamos orando en el entendimiento, por un hijo, por el patrimonio, por los dineros, por la empresa que tenemos, oramos, Señor, ábrenos puertas, oportunidades, que nos vaya bien, que todo se venda, que todos nos reciban, que las cosas que vendamos o los productos que manejamos sean buenos y que la gente los quiera comprar y que les brinde un servicio, un beneficio. Oramos que nos vaya bien en nuestro trabajo. Entonces seguimos allí en la misma oración y entramos en el don de las lenguas orando por lo mismo. ¿Sí? No es difícil. El Señor no nos da nada difícil que no podamos hacer. El don en 1 Corintios 14 hay que leerlo completo, pero hay que saberlo interpretar. El don de lenguas es para yo orar con Dios en el lugar secreto. El don de lenguas no es para que yo predique en lenguas, es lo que dice el apóstol Pablo.
Cuando estemos en la iglesia, hablamos en el entendimiento, en nuestro idioma, en nuestro lenguaje que entendemos, y no vamos a predicar en lenguas. Ahora, se ha interpretado mal este 1 Corintios 14. Dice, no, en la iglesia no oremos en lenguas porque va a entrar la gente y va a decir que estamos locos. Por eso el don de lenguas es para tiempos de oración. Amén. Cuando nosotros oramos en lenguas, en este idioma desconocido, y hemos orado y le hemos pedido al Señor, Señor, quiero entender lo que estoy orando, y créame que no lo vas a entender todo, porque el Señor te va a revelar porciones, no te va a revelar todo. Y Dios que es sabio, y que nos ama, y nos protege, Él muchas veces no nos revela todo, y usted va a estar tranquilo y contento hasta donde le reveló el Señor. Amén. Y usted sigue orando en lenguas. Orando en lenguas. Sigo orando y no entiendo. El Señor usted sigue orando en lenguas. Hasta que sienta gozo, sienta paz. Hasta que salga una alabanza por su boca. Amén. Cuando oramos en lenguas. En el lenguaje desconocido. Primero, el don de lenguas es para toda la iglesia. Supongamos que todos los de la iglesia se reúnen y comienzan a hablar en idioma desconocido, o sea, hablar en lenguas. Y si en ese momento entra gente de afuera o llega alguno que no cree en Cristo, van a pensar que ustedes están locos. Pero si todos ustedes hablan de parte de Dios, esa gente se dará cuenta de que es pecadora y les confiará a ustedes hasta los pensamientos más secretos. Luego se arrodillarán delante de Dios, lo adorarán y reconocerán que en verdad Dios está entre ustedes. Por eso cuando llega una persona y nos encuentra orando en lenguas, interpretémosle qué es lo que estamos orando en lenguas. Cuando nosotros oramos en lenguas e interpretamos lo que estamos orando es profecía. Y Dios quiere que toda la iglesia dé profecía. Nosotros hablamos la palabra, la profecía más acertada es la palabra de Dios. Cuando tú dices es que escrito está o está citando una base bíblica, usted está dando la palabra profética más acertada. Cuando yo oro en lenguas, interpreto lo que estoy orando, se equivale a profecía. Y muchas veces, y Dios le dio discernimiento a la iglesia, nosotros podemos ver una persona nueva que llega a la iglesia, nosotros por el Espíritu hemos discernido qué clase de persona es. Y muchas veces tenemos por otro don, que sea el don de ciencia, nosotros podemos saber la clase de persona o lo que la persona está viviendo y se lo podemos declarar. Le podemos dar una profecía a la persona y la persona va a decir, como cuando Jesús habló con la samaritana, ¿cierto? Y dijo, ve y dile a tu marido que venga acá. Y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, de cierto, y lo has dicho muy bien. Tú lo has dicho bien. Porque aún el marido que tiene no es tu marido. Y has tenido 5. O sea, Jesús, que es profeta, supo la condición y de cómo vivía ella, sin que nadie le dijera. Por eso ella fue a Samaria y dijo, vengan acá, porque he escuchado un profeta que me ha dicho quién soy yo y cómo vivo. Debe ser un profeta porque todo lo dijo de acuerdo a la verdad y a la realidad. Entonces nosotros oramos en lenguas, interpretamos las lenguas, es profecía. Y nosotros necesitamos la profecía. Amén. Dice, mis queridos hermanos, en el versículo 39, ustedes deben procurar hablar de parte de Dios, no impida que se hable en idioma desconocido. Si vamos a la Reina Valera, dice, no impidan a las personas hablar en lenguas. Y si sabemos que sí se prohíbe orar en lenguas, impiden la oración en las lenguas, y no está correcto delante del Señor. Porque en este tiempo necesitamos ese don sobrenatural. Amén. Hablando con el idioma desconocido, nosotros ya sabemos que no somos nosotros, dice, no estás hablándole a los hombres, sino a Dios, cuando oramos en lenguas. Amén. Cuando oramos en lenguas, hablamos misterios de Dios. Hablamos los misterios. Dios entiende lo que estás hablando. Dios entiende, el enemigo tuyo, el adversario, no entiende lo que estás orando en lenguas. Porque muchas veces él quiere saber
¿Qué estás planeando, qué estás proyectando para arruinarte los proyectos, para dañarte los planes? Entonces, por eso es importante también orar en lenguas, dar oración al Señor por proyectos nuevos, por orar por nuestras situaciones y circunstancias que vivimos, orar por los hijos, orar por el matrimonio en este don de lenguas. Que el enemigo no entienda absolutamente nada, nada, ¿sí? Para que no sepa los planes y proyectos y venga y los quiera dañar. Dice, si yo oro en un idioma desconocido, el que ora es mi espíritu, porque yo no entiendo lo que digo. Entonces ya sabemos que muchas veces nosotros queremos conocer esa otra parte, es admirable, es sorprendente. Todos queremos conocer el hombre interior, el espíritu, ¿sí? Y cuando oras en lenguas, lo puedes ubicar, porque eres el que tiene que gobernar tu ser. El hombre interior, interno, el espíritu, es el que tiene que gobernar el alma. No que nos gobierne las emociones, ni los sentimientos, ni nos gobierne la voluntad de otros, ni nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Amén. Queremos hacer, no nuestra propia voluntad. Usted debe rendir su voluntad y someterla a la voluntad de Dios. Lo que debe haber en tu vida es la voluntad de Dios. Tú debes vivir todos los días, no tu voluntad tuya, no lo que tú quieres hacer, sino lo que Dios quiere que se haga. Todos los días quiere Dios tener comunión contigo. Hay veces tú no quieres tener comunión con Dios porque sales deprisa, porque no te has organizado. En decir, las primeras horas de la mañana son para el Señor. Hoy no voy a hacer lo que yo quiero y no voy a tratar a las personas como yo quiero, no voy a hacer negocios como yo quiero, que pueden ser negocios ilícitos. No, yo voy a hacer los negocios en forma transparente, con integridad, ¿sí? No hacemos lo que queremos, sino lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. No prohibamos a nadie hablar en lenguas. No lo prohíbas, de verdad que estás oscureciendo el consejo de Dios, porque las personas deben orar en lenguas. Y yo pido al Señor que mientras los que oran en este idioma, que han sido ya bautizados por el Espíritu Santo, puedan interpretar lo que oran. Y que usted ame este don. Usted agradezca este don. Dele gracias al Señor por este don, los que oran en lenguas. Y muchos me han dicho, yo tengo el don de lenguas, pero lo uso poco. O sea, tiene un poder disponible de Dios en sus manos, a su alcance, y no lo está usando. Necesitas usar el poder de Dios con tu vida, con tu familia, con tus finanzas, con tu sanidad, con tu provisión. ¿Sí? Amén. Que todo lo que hagan sea siempre para que todo se haga en forma ordenada y apropiada. ¿Sí? Por eso hay la instrucción en la iglesia. Cuando usted va a predicar en la iglesia, no les prediquen en lenguas porque ya no van a entender nada. Si usted ve que llega un montón de personas, llegan personas nuevas y toda la iglesia está orando en lenguas, entonces nos quedamos calladitos. Y si aún sigue alguien orando en lenguas, alguien de los que están ahí se levanta e interpreta para esa persona que está ahí nueva, ¿cierto? Y entonces cuando está interpretando, está profetizando. Y entonces la persona va a decir que en este lugar está Dios, y estas personas son de Dios. Y como dice la Escritura, se van a convertir al Señor. Bien. Hay algo que sucede en este idioma desconocido. En esto, a través de este don se hablan maravillas de Dios. Dice, orar y cantar en el Espíritu es maravilloso. O sea, nosotros a veces llegamos a un nivel en donde oramos y sentimos que nos hace falta algo. Nos cansamos como en la oración. Nos aburrimos en la oración porque pues estamos orando en el entendimiento, con nuestra mente. Pero cuando recibimos el bautismo del Espíritu Santo y empezamos a orar en lenguas, es algo glorioso y maravilloso, porque ya hay alguien que está contigo, amén, está ayudándote en la oración. Y ha entrado a una dimensión de la oración muy alta, que es la oración sobrenatural, la oración espiritual, ¿sí? Y en estos tiempos necesitamos este don, de orar en este don. Ahorita vamos a ver qué sucede cuando nosotros oramos aplicamos este don
continuamente. Dice, tu espíritu orando con la ayuda del Espíritu Santo. Y nosotros lo vemos en Judas, versículo 20. Dice, oren con el Espíritu Santo. Entonces, cuando en este idioma desconocido estás orando, alguien está ahí al lado tuyo contigo, vive dentro de ti, es el Espíritu Santo, es agradable, porque ya tú ya no estás solo en la oración, estás orando en un lenguaje angelical, estás hablando maravillas a tu favor, las maravillas de Dios que tiene para ti. Te digo, es poderoso este don de lenguas. Y yo veo muchos maestros y profetas de Dios, predicadores, hablando sobre este don, diciéndole a la iglesia, por favor, ejerzan ese don, ejerciten ese don, porque hay bendición para ti. El Espíritu Santo está orando contigo. ¿No les parece maravilloso? Amén. Amén. El Espíritu Santo está hablando contigo. ¿Qué más sucede? ¿Qué cosas celestiales suceden en el orar en lenguas? Hay algo que oras por cosas desconocidas. Cuando nosotros tenemos problemas y situaciones, y hay muchos testimonios acerca de esto, cuando tú estás orando en lenguas, tú estás orando por cosas desconocidas. Hay veces estás orando por misioneros que están en el África. Hay veces hay una carga de oración, uno siente ese deseo fuerte de orar, aún oramos y se nos vienen las lágrimas, con gemidos indecibles oramos. Tal vez estamos orando por alguien que se quiere quitar la vida, y nosotros no sabemos ni quién es esa persona, sino que como tú eres alguien que está en la brecha por los hombres, oras por todas las personas, tú eres alguien que intercede. La intercesión es para todos, la intercesión no es un ministerio, la oración es una clase de oración que toda la iglesia debemos practicar, orar por otros. El Señor habla en la palabra que oremos por todos los hombres, que oremos por los gobernantes, que oremos por nuestros hijos, que oremos por nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos en lenguas, en este idioma estamos orando por cosas desconocidas. Aún hay un consejo grande para ti. Cuando esté sucediendo, la palabra de Dios dice que no tengamos temor de malas noticias, y nosotros los hijos de Dios no tenemos temor de malas noticias, y que tampoco vamos a sufrir gritos, asaltos por las calles. Nosotros, o aún cuando venga cualquier clase de situación o circunstancia para nosotros, o venga un ataque del diablo, usted ora en lenguas. Con el don de lenguas no se reprende al diablo. Quiero aclarar esto. No se reprende al diablo, porque en Hechos capítulo 2 dice claramente en el versículo 11 y al versículo 13 que están hablando las maravillas de Dios. Entonces no es para reprender al diablo. Y el don de lenguas dado por el Espíritu Santo es un don de Dios y lo recibimos. Entonces oramos por cosas desconocidas. Entonces puede estar sucediendo como lo que está pasando en el mundo hoy, ¿cierto? Oremos en lenguas y tú y yo podemos cambiar esa circunstancia. ¿Amén? Que quiere venir una guerra contra Colombia. Nosotros oramos en el entendimiento, Señor, libra a Colombia de una guerra, porque los primeros que van a caer es sangre inocente. Los que van a sufrir son las personas débiles. Señor, que no vengan guerras, porque Dios no es un Dios, Dios es un Dios de paz, y el Señor quiere que vivamos quietos y reposadamente. Entonces oramos, luego oramos en el entendimiento y luego entramos a orar en don de lenguas. Ahí nos quedamos orando hasta sentir la victoria. Amén. Amén. Yo he visto muchas oraciones en lenguas que han parado situaciones, han cambiado circunstancias. Oramos por lo desconocido. Ahora, este don de lenguas, esta clase de oración, cambia la circunstancia. Amén. La cambia. Ha venido contra ti,
contra tu casa, contra tu iglesia, tu ministerio. Ha venido contra tu país, tu nación. Tú oras en lenguas. Las maravillas de Dios, poder de Dios, y todo gira y cambia hasta 360 grados. Por favor, dedica tu vida a orar en el Espíritu. Pablo nos decía, yo oro más que todos ustedes en lenguas. Amén. Así es de que hay que orar mucho en lenguas, hay que multiplicar la oración en lenguas. Algo misterioso también que sucede es que en la parte física o clínica, esto lo sé por un maestro que en unos apuntes pastorales, que decía que clínicamente es saludable para el cerebro porque genera sustancias que rejuvenecen el cerebro, que lo sanan, que lo restauran. Cuando nosotros oramos en lenguas, usted puede darse cuenta que es su espíritu el que ora, porque usted puede estar pensando en otras cosas o haciendo otras cosas, porque el que está orando es el espíritu. Entonces, cuando oramos en lenguas, que es el cerebro, los pastores tenemos que saber de toda ciencia, así sea un poquito, para poder explicar el evangelio. Y algo que sé de la oración en lenguas es que el cerebro no duerme. Es un órgano que no duerme, que no descansa, que está constantemente en actividad. Entonces, cuando oramos en lenguas, dicen los eruditos que ahí se irriga el cerebro, recibe como un descanso. Se amplía nuestra memoria, podemos memorizar versículos, capítulos. Hay veces recordamos más fácilmente las palabras, hay veces podemos recitar cosas de memoria y también recordar cosas. ¿Amén? Ese es uno de los ministerios del Espíritu Santo, recordarnos a nosotros las cosas, de cualquier cosa, un mandamiento, recordarnos algo importante en nuestra vida diaria. Es una gran bendición. ¿Qué más sucede allí? Hablábamos que se recibe a través del bautismo del Espíritu Santo. El don de lenguas es una señal de los que creen en Jesús. Así de que este don es para ti, para los nacidos de nuevo. Amén. El Espíritu Santo viene sobre nosotros cuando estamos orando en lenguas. Por eso se recibe con el bautismo del Espíritu Santo. Los discípulos de Juan el Bautista fueron bautizados, ellos reciben el bautismo de Juan, que era para arrepentimiento de pecados. Pero cuando se encontraron con el apóstol Pablo, Pablo les preguntó, ¿ustedes ya tienen el Espíritu Santo? Ellos dijeron, ni sabíamos que había Espíritu Santo. O sea, cuando oramos en lenguas, dice el Padre, si tu hijo te pide un huevo, no le das un escorpión. O si te pide un pan, no le vas a dar una piedra. ¿Cierto? Entonces, dice, si nosotros, siendo humanos, sabemos dar lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto no más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos? Entonces, la persona recibe al Espíritu Santo sobre él. Y hay una unción sobre él. Y dice, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Jesús no lo dijo. Amén. No se vayan de Jerusalén. Cuando Jesús resucitó y subió a los cielos, él estuvo 40 días manifestándose a las personas. Y ya llegó el momento que el Señor ascendiera y fue llevado sobre una nube a los cielos, ¿sí? El Señor les dijo, vayan y prediquen a toda criatura, y el que crea, bautícenlo, y yo les ayudaré con milagros, señales y prodigios. Amén. Y les dijo, y no se vayan de Jerusalén todavía, quédense en algunos días. Y se quedaron algunos días, creo que fueron poquitos días, fue como casi 2 semanitas que ellos esperaron, cuando en Hechos capítulo 2 llega la promesa del Padre desde los tiempos antiguos, la promesa del Espíritu Santo, y llega el Espíritu Santo con gran estruendo, y dice, allí los que están en el aposento alto, que eran 120, están los apóstoles y otro grupo de personas escogidas por Dios, y vino sobre ellos lenguas de fuego repartidas sobre cada uno, y oraban en el Espíritu, oraban en lenguas, como el Espíritu Santo les daba. Amén. Amén. Y recibieron poder. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo, el don de lenguas, porque, como dice un maestro, es la puerta que abre lo espiritual.
lo sobrenatural. Se activan los dones del Espíritu. Es una de las formas de llenarnos del Espíritu Santo cuando oramos en este lenguaje desconocido. Amén. Y vamos a servirle al Señor. Vamos a dar más fruto en nuestro servicio. Hay veces tú, que estás lleno del Espíritu, que es alguien que ora en lenguas, tú vas a hacer respuesta de oración para muchas personas. Dios te va a dar misiones extraordinarias. Amén. Vamos a hacer misiones extraordinarias. Vamos a librar a personas de la muerte. Vamos a hacer proezas para la gloria del Señor. Amén. Amén. Algo también espiritual y sobrenatural que sucede en el don de las lenguas es que el Señor, en Efesios capítulo 6, el apóstol Pablo habla sobre la armadura de Dios. Y al final, uno de los versículos finales dice el versículo 14, dice que nosotros debemos orar en toda clase de oraciones, porque es que hay varias clases de oraciones: la oración de acuerdo, la oración de consagración, la oración de adoración, hay la oración en las lenguas, la intercesión, la oración de intercesión, ¿sí? Hay diferentes formas de oración. Entonces dice, estén dedicados a la oración en el Espíritu. Entonces forma parte, o sea, está relacionada la armadura de Dios con el orar en lenguas. Amén. Seremos invencibles. Pelearán contra nosotros, pero no nos podrán vencer. Amén. Estaremos llenos del Espíritu Santo. Es hora que pongas las manos en el arado. No mires más atrás. No dudes, no vaciles, no caviles en tus pensamientos. ¿Será que Jehová es Dios? Jehová es Dios. Cristo es Dios y hecho hombre. Amén. Y nos ha venido a mostrar el camino de regreso a nuestra ciudad celestial. Y que mientras estemos aquí, estemos haciendo que el Señor pueda hacer a través de nosotros milagros, señales y prodigios. Amén. En la armadura de Dios, la oración es mencionada aquí, el don de lenguas. Efesios 6:10 dice: finalmente, dejen que el gran poder de Cristo les dé las fuerzas necesarias. Protéjanse con la armadura de Dios que les ha dado, y así podrán resistir los ataques del diablo. Porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en las regiones celestes. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así como cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y mantenerse firmes hasta el fin. Y manténganse en alertas, que la verdad y la justicia los vista y los proteja como una armadura. Dice, compartan las buenas noticias de la paz, estén siempre listos para anunciarla, que su confianza en Dios los proteja como un escudo que apaga las flechas encendidas que arroja el diablo, que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Y no se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen que los dirija el Espíritu Santo. Manténganse en el estado de alerta, no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios. Y Pablo también dice aquí, y oren también por mí, y pídanle a Dios que me dé el valor de anunciar el plan que él había mantenido en secreto. Y el Señor me envió a anunciar ese plan. Pídanle a Dios que me dé el valor de anunciarlo sin ningún temor y dar esta buena noticia. Amén. Nos fortalecemos en el Señor. Esta es la versión lenguaje actual. Nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, gobernadores, jueces y potestades en las regiones celestes. Por eso dice el Señor que nos vistamos de toda la armadura de Dios, para que cuando termine el día estemos firmes. Nos ciñamos los lomos con el cinto de la verdad, nos vistamos con la coraza de justicia, que calcemos nuestros pies con el apresto del evangelio de la paz, que tomemos el escudo de la fe con el que podemos apagar todos los dardos de fuego del maligno, que nos cubramos con el yelmo de la salvación. Tenemos la mente de Cristo y nuestros pensamientos son pensamientos de Dios. Y que sobre todo aprendamos a usar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios en nuestra boca. Escrito está. Y que oremos sin cesar por todos los hombres. Ore por tus hijos, por tu esposa, por tu matrimonio, por los gobernantes, por tu jefe, por tus compañeros de oficina, por tus compañeros de la universidad. Oremos por los que predican el evangelio,
que sigamos llevando la verdad, porque está escrito que la tierra será llena del conocimiento de Dios, que toda la tierra será llena de la gloria de Dios. Ya basta de dudar, no más incredulidad. Necesitas obedecer al Señor. Ore en el entendimiento, pero también ore en el Espíritu. Ore con el Espíritu Santo, ore en el don de lenguas, hable en lenguas con Dios, hable misterios. Y vas a ver todo el poder de Dios que tiene disponible para ti. Y vas a moverse en esas cosas que no se mueven. Y algo que dicen los beneficios, hay beneficios para ti cuando oras en lenguas. Uno de ellos te ayuda en la oración porque no sabes pedir como conviene. Eso lo encuentras en el libro de Romanos. Está escrito en los Romanos, que dice en Romanos 8:26. Porque no sabemos pedir, somos débiles en la oración. Pero tenemos ayuda. Cuando el Espíritu Santo nos ayudará, Él intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y Él va a orar con nosotros, nos va a ayudar a orar de acuerdo a la voluntad del Señor. Porque a veces oramos, no sabemos orar. Nosotros debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios, orar con la palabra de Dios, porque hay personas que no saben orar. Están haciendo oraciones contrarias, oraciones de juicio, están haciendo oraciones peligrosas, porque están hablando, atando vidas y personas, están queriendo controlar y manipular la voluntad de las personas cuando las personas son del Señor. Cada persona es de Dios. Entonces nosotros, por lo que no sabemos orar, ahí es una también de las cosas secretas celestiales que hay en el don de lenguas, de oración de lenguas, es que usted va a orar correctamente. Amén. Va a orar bien. No va a orar al revés, sino que va a orar en la forma correcta, en el orden y la decencia. Amén. En el amor. Porque el amor no le hace daño al prójimo. Otro beneficio que hay en orar en lenguas es que tu fe se fortalece. También está en el versículo 20 de la carta de Judas, cerquita de Apocalipsis, dice, para que fortalezcan su santísima fe, oren con el Espíritu Santo. O sea, así es, cuando oramos en lenguas, en mi espíritu el que ora con el Espíritu Santo. O sea, ya hay dos poniéndose de acuerdo en la tierra. Amén. Hay dos. Esa es una clase de oración, la oración de acuerdo. Jesús nos lo enseñó. El Señor Jesús nos enseña, si dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedir lo mismo, mi Padre que está en los cielos lo hará. Amén. Entonces, cuando yo oro del Espíritu Santo, eso es glorioso. Mira, te vas a llenar. El gozo del Señor será cumplido en ti. Porque vas a orar en misterios, vas a orar maravillas, las maravillas tuyas. Cuando oras en lengua, las cosas, la voluntad de Dios se mueve a tu favor y tú resultarás en el centro de la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor es, todo te va a parecer agradable, bueno y perfecto. Amén. Todo será perfecto cuando oramos en lenguas. Dice otro beneficio, es el que nosotros todos buscamos un lugar donde descansar. A veces cuando vienen situaciones una sobre otra, tristeza sobre tristeza, como dice el apóstol Pablo, es que me ha venido tristeza sobre tristeza. Salgo de uno y entro a otro. De verdad, no tiene uno ni descanso. Porque yo te quiero decir, estas son tus batallas, líbralas. No estamos todavía en el paraíso, no estamos todavía en el cielo. Estamos en este mundo. Estamos aquí en donde está Satanás y sus demonios. En donde hay personas mortales que también hacen daño. Son del maligno. Hay personas que son del maligno. No de todos en la fe. No todos son hijos de Dios. Así de que tenga mucho cuidado cuando salgas a la calle. Porque no todos son hijos de Dios. Cuando nosotros, otro beneficio para orar en lenguas es el lugar de descanso. No lo olviden. Amén. Es un lugar de descanso. Es un lugar donde recibes refrigerio. Porque a veces cuando uno tiene tantos problemas, uno quisiera huir, pues dice el Salmo, quisiera huir al desierto. Yo necesito un lugar donde descansar. Pues yo te voy a decir, es la oración del Espíritu. Amén.
es con el Espíritu Santo que descansas. Porque el Espíritu Santo, uno de los ministerios de Él es consolar. Amén. Consolar, ayudar. Él te ayuda. El Espíritu Santo es nuestro paracleto. Él cuida de nosotros. Amén. Como una nana cuida a un bebé. El Espíritu Santo nos cuida así. Amén. Por eso se dice que es un paracleto para nosotros. Alguien que nos ayuda. Que vino de bien lejos y está al lado de nosotros para ayudarnos. Orar en lenguas otro beneficio es que es un lenguaje angelical. Qué lindo saber cómo se habla en el cielo, ¿cierto? Cómo se habla en el cielo. Cuando ora en lenguas, es un lenguaje del cielo, de ángeles, un lenguaje de ángeles. Y qué lindo es un lenguaje angelical, o sea, aprécialo. ¿Cierto? A veces el lenguaje de tartamudos, ¿sí? A veces son palabras no entendemos, son palabras no conocidas para nosotros, pero Dios sí las conoce. Amén. Es un lenguaje angelical. Me edifica a mí mismo cuando oro en lenguas. O sea, cuando a veces nosotros vemos personas débiles en la fe. Personas que no tienen el carácter fuerte. Hoy dice sí, mañana dice no. O sea, son de doble ánimo. O personas inconstantes. Por eso necesitamos el don de lenguas. Para nosotros se forma el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Algo también que hace el don de lenguas. Dice Santiago capítulo 3 que el hombre que es perfecto sabe domar su lengua. ¿Sí? Sabe controlar su lengua. Cuando oramos en lenguas, nosotros se ejerce un dominio propio en las lenguas. Y ya no vamos a hablar tanta palabrería, ya vamos a pensar. Tenemos un corazón sabio que piensa antes de hablar. Cuando hablamos, sazonamos las palabras. Amén. Adornamos las palabras. Hablamos como palabras de miel. Dice, como miel al paladar, son palabras dichas con amor, con ternura. Amén. Entonces te vas a edificar bastante. Avivas el fuego del don de Dios que está en tu vida. Ese es uno de los beneficios. Se aviva el fuego del don. O sea, tu don se aviva cuando oras en lenguas. Vas a responder más fácil al llamado de Dios en tu vida y los dones. Amén. Y vas a creer el llamado de Dios en tu vida cuando estás lleno de oración del Espíritu. Eres más consciente de la morada del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Somos templo del Espíritu, el Espíritu vino a morar en nosotros, o sea, a vivir para siempre con nosotros, siempre estará con nosotros. Entonces, cuando oramos en lenguas, eso nos va a ayudar a estar más conscientes de la persona del Espíritu que está en nosotros. Amén. Se ejercitan los sentidos espirituales, se recibe más revelación y discernimiento espiritual. Amén. A veces el apóstol Pablo del Señor nos dice, cuidado que tus sentidos te pueden engañar. Entonces, cuando oramos en lenguas, se ejercitan los sentidos. Tú vas a tener una visión espiritual más profunda, vas a escuchar más fácilmente en el Espíritu, vas a escuchar más fácilmente. Amén. Dice que vas a ver cosas que ojo no vio, ni han subido al corazón del hombre, ni lo que oído o escuchado. Son secretos y cosas maravillosas. Amén. Amén. Cuando oramos en lenguas hay un avivamiento en nuestras vidas. Hay fuego, hay pasión, hay fervor, hay devoción cuando oramos en lenguas. Amén. Más carácter de Cristo en nosotros, o sea, madurez y crecimiento. ¿Sí? Me capacita a vivir con el Espíritu Santo y a vivir más en el Espíritu, no tanto en las emociones ni en la carne, sino a vivir en el Espíritu. Me capacita mucho ese don. ¿Sí? Dice aquí, no vamos a estar tampoco en la carne, vamos a ser más humildes. ¿Se acuerdan de la virtud de la humildad? Que se pide humildad, que al humilde se le da más gracia, al humilde se va a exaltar, a la humilde se le va a dar honra, riquezas y se le va a dar vida. Amén. Al humilde. Entonces necesitamos orar en lenguas para que las emociones de nuestra alma estén guiadas por el Espíritu Santo y para que tengamos dominios propios en estos miembros, en nuestras manos, en todo nuestro cuerpo físico.
Entonces vamos a ser más sumisos, vamos a tener de nuevo en la palabra, vamos a ser más sencillos, amén, vamos a ser humildes ante nuestros propios ojos. ¿Se acuerdan de la predicación que teníamos sobre la humildad? Sabe que no es que los demás nos vean humildes, sino que seamos humildes ante nosotros mismos, ¿sí? Que seamos humildes con nuestros propios ojos. Me da más fuerza espiritual para obedecer la palabra y para someterme a Dios, amén. Para someterme al Señor me da fuerza. Daniel pedía, la oración de Daniel era: Padre de Dios, de nuestros padres, dame sabiduría y fuerza. Pues vas a recibir sabiduría y fuerza en todo cuando oras en lenguas. Amén. Te he argumentado bastante para que con la ayuda del Espíritu Santo y del Evangelio, esta palabra te convenza, que ya no dejes, o sea, vas a amar esos tiempos de oración, vas a buscar a Dios en oración y orar mucho en lenguas. Amén. Yo creo en ti. Yo creo que tú vas a hacer, hablo con todo mi corazón, que tendrás una vida de oración con el Espíritu Santo, ¿sí? Y desde ahí, siéntate a ver cómo Dios hace todo para ti. Amén. Te vas a sentar y vas a ver solamente en ese lugar secreto en la oración de lenguas. Tú vas a ver ante tus propios ojos cómo el Señor te bendice grandemente. Amén. Como a través de la oración traemos del mundo espiritual al mundo natural nuestra herencia. Amén. Nuestra herencia. Tu entorno y las personas por las que oras cambiarán maravillosamente y todo vendrá para tu favor. Amén. Así es de que reciba el bautismo del Espíritu Santo, para que una de las señales del bautismo del Espíritu es que oras en lenguas. Amén. Entonces vamos a orar unos segundos en lenguas. Vamos a orar 30 segundos en lenguas. Padre, en el nombre de Jesús yo pido al Espíritu Santo y todo el que está escuchando y viendo esta enseñanza, Señor, te pido que ellos sean bautizados, Padre, con tu Espíritu. Ellos han recibido a Jesús, son nacidos de nuevo. El Espíritu Santo mora dentro de ellos, pero también pido el bautismo de tu Espíritu para que venga sobre ellos, y recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre ellos, para que den testimonio. Recibirán poder para vencer al adversario, para vencer la carne y para vencer el mundo. Padre, gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Señor. Padre, y estudiaremos más este don, porque iremos profundo, Señor. Queremos espíritu, sabiduría y revelación en quién eres, Señor. Llénanos del conocimiento de tu voluntad, para que te agrademos en todo lo que hacemos, Señor, para ser fortalecidos en todo sentido, para toda paciencia y longanimidad. Padre, abúndanos en amor, en ciencia y conocimiento, para que seamos puros e irreprensibles hasta que venga Cristo, para que llevemos frutos de justicia a través de Jesús, para que llevemos fruto. Padre, que seamos fortalecidos con el poder de tu Espíritu en el hombre interior, que seamos fortalecidos conforme a tus riquezas en gloria, Señor, que podamos conocer la herencia que tenemos, la herencia que nos pertenece entre los santos, que podamos, Señor, alumbrar los ojos de nuestro entendimiento, para que nosotros sepamos el llamado, quiénes somos en Cristo, y qué dones espirituales están en nosotros. Que podamos conocer al Espíritu Santo que levantó a Cristo de los muertos. Que podamos nosotros, Señor, servirte y ya ese día presentarte mucho fruto. Señor, gracias por el Espíritu Santo. Recibe el bautismo del Espíritu. Cierra tus ojos, ten devoción, deséalo en tu corazón y permítale al Espíritu Santo, que está ahí contigo, ayudarte a orar en este don. Mucho más en estos tiempos tan peligrosos, estos tiempos en donde se está manifestando las tinieblas y la oscuridad. Nosotros necesitamos hacer resplandecer la luz de Cristo. Seamos luz donde vayamos. Muchas gracias, Señor. Y tú que estás viendo, reciba a Jesús en tu corazón.
debe ser recibir el bautismo de Cristo, recibir a Jesucristo en su corazón para que tengas el nuevo nacimiento, que es el que te permite entrar al cielo. Y con el nuevo nacimiento, pídele al Padre que te dé el Espíritu Santo, que venga sobre ti para que te dé poder, para que el Espíritu Santo venga y te ayude y te guíe a la voluntad perfecta del Señor. Cosas cambiarán, circunstancias cambiarán, las personas en tu entorno, las personas que viven contigo. Ore por ellas también en lenguas. Oras el entendimiento por ellos, ore también en lenguas por ellos. Cuando cantes y alabes al Señor, cante también en el Espíritu. Amén. Sabemos que esta semana Dios te ha bendecido y has prosperado. Y te ha ido bien. Aparta siempre de todo lo que prosperas. Aparta siempre lo que le pertenece al Señor. Amén. Aparta siempre lo que pertenece al Señor. Entrégalo a la iglesia. Gracias, Señor. Te damos. Prosperen. Llénense de paz. Llenen su casa de alabanza. Pongan alabanza y adoración en su casa. Decidan en su casa andar en amor, en misericordia, y perdónense los unos a los otros. Y oren los unos por los otros. Y tengan tiempos de devocional. Tiempos con el Señor. Y oren lenguas. Y después coloca comentarios allí, dándonos el testimonio, lo que el Señor hizo por ti. Queremos y vamos a ver esto lleno de testimonios, diciéndonos, contándonos, dándonos reporte. Desde que oramos en lenguas, las cosas han cambiado y somos más fuertes y sabios. Dios los guarde.